país. Como le decía, vamos a darle la bienvenida a Juan María Naveja. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, protagónico como es el embajador de México ante Naciones Unidas, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y exsecretario de Salud, pues promovió una iniciativa en la cual se adhirieron, hay que reconocer, los 161 países en los cuales todos buscarían apoyarse mutuamente en la lucha contra la pandemia, lo cual me parece sumamente noble, me parece muy loable, pero Ale, hay que ser realistas, en este momento ha brotado un nacionalismo natural. Cada país está haciendo por su propia cuenta, cada país está tratando de resolver sus propios problemas. ¿Por qué? Pues porque la pandemia no ha respetado fronteras, no ha respetado límites y bueno, pues sí estamos viendo cómo cada país está tratando de tener sus propios respiradores, su propio material quirúrgico, su propio material clínico, inclusive sus propios especialistas. Salvo los pobres médicos cubanos que los traen de Judas a Pilatos, la verdad es que hacen falta suficientes recursos en la materia, Ale. Sí, bueno, eso está de manifiesto, ¿no? Es lo que hemos estado platicando todo este momento, sobre todo aquí en México, aunque se ha pedido la ayuda incluso a Estados Unidos, pero como ya decías, los países, cada quien está viendo, si me permites la expresión, rascarse con sus uñas para, bueno, pues salir adelante. Juan María, pero vamos a platicar de este y otros temas también con nuestra compañera Magda Bastida. Magda, adelante. Muchísimas gracias, Ale. Juan María, qué gusto saludarte otra vez. Oye, yo veo buena la propuesta y es que hay que recordar que esta propuesta justamente surgió en la cumbre del G20, que creo que fue de lo más rescatable en ese momento de la reunión que mantuvo Andrés Manuel López Obrador con los líderes de otras naciones, en donde hizo el planteamiento, y es que es evidente la preocupación que se tiene en este instante, ya se ve carencia de insumos, entre algunas otras cosas. Entonces, yo vi bastante oportuno el planteamiento que se hizo y bueno, ya son 161 países los que se están sumando a esta propuesta. Mira que me cuesta trabajo corregirte la plana a ti, Magda. En primer lugar, déjame felicitar al equipo de producción y a ustedes por esa excelente entrevista de hace un momento, porque no es poco relevante, es muy relevante el tema de la bioética, ¿eh? Si llegamos a tener congestionamiento en las áreas de servicio, va a ser un problema decidir quién vive y quién muere. Eso, de eso se trata, ¿eh? Por eso, felicidades por la excelente forma en que llevaron el tema. Te veía con una cara de predicamento, Magda, que imagínate los médicos, cómo van a reaccionar ante situaciones de ese tipo. Pero te decía, te corrijo la plana, Magda, porque el presidente hace esa propuesta perfecta, precisamente como lo dices tú, en la reunión del G20. Pero Magda, estamos hablando de hace menos de un mes. Cuando todo esto, México tiene un poder de convocatoria, tenían que esperarse a que llegara este momento en que algunos países ya están en la fase 4 y México está entrando o está ya en la fase 3 para poder hacer estas iniciativas. El embajador de la ONU no tiene otra chamba más de que estar allí atendiendo las responsabilidades de México. Todo lo viene haciendo tarde. Mira, tenemos a la mano, y creo que nuestro productor ya lo tiene por allí, un tuit que es muy revelador, porque además nos revela que está dominando en el firmamento de la pandemia la venta de un estadio de béisbol y me parece muy importante haber destinado 511 millones de pesos a la compra del estadio Héctor Espino en Sonora. Me parece que bueno que el estado de Sonora aprovechó esos recursos para canalizarlos a su combate contra la pandemia. Pero, sí, a ver, ven las fechas que están allí. Ve las fechas, Magda, dice la compra, y este es el tuit del vocero oficial del gobierno federal. La compra se llevó a cabo el 30 de diciembre del año pasado. Ya había informes del coronavirus en aquel tiempo. El pago se realizó el 24 de febrero del presente. Magda, el 24 de febrero ya había países con verdaderos problemas, ya se había declarado la pandemia y todavía estás destinando 511 millones de pesos a la compra de un estadio. Estas son las prioridades que nos van demostrando un gobierno que empezó tarde, está llegando tarde y bueno, es por eso te decía que te corrijo la plana porque los tiempos, Magda, están completamente fuera de sentido, por más que López-Gatell nos diga cada rato que desde enero se estaban preparando. Si se estaban preparando de enero, se estaban preparando comiéndose o tragándose las tortas afuera de la calle 16 de septiembre, porque no se ve que se estuvieran preparando para una pandemia de las consecuencias que tiene el mundo ahorita, Magda.
Bueno, es que sabemos que ahí siempre ha sido un tanto contradictorio lo que dijo en un principio Hugo López-Gatell y las acciones y la forma en la que estaba llevando esta situación el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que al igual que Donald Trump en su momento también se mostró un tanto incrédulo a esta situación y continuaba con sus recorridos y sin medidas de protección y sin cambiar absolutamente nada. En ese sentido sí coincido contigo. Sin embargo, creo que así haya sido un poco tarde, pero hizo la propuesta y eso al final del día creo que también cuenta, Juan María. Si me lo permites, vamos a escuchar el siguiente byte de la mañanera para poder también hablar al respecto, porque el presidente López Obrador agradeció la solidaridad de los trabajadores del sector salud porque pues él señaló que por ahora nos sobran doctores y enfermeras, pero que nos van a faltar cuando se agudice la pandemia. Ha habido una gran solidaridad de las enfermeras, de los médicos, se han portado de manera ejemplar todos los trabajadores del sector salud. Sin embargo, todavía nos falta tener más médicos, más enfermeras. Ahora no hay problemas, incluso tenemos personal de más en estos momentos, pero de acuerdo a las proyecciones se calcula que va a crecer el número de hospitalizados y quienes van a entrar a terapia intensiva. Va a haber también un aumento. Ya esto lo hemos dado a conocer. Pues ahí está. Dice que en algún momento se van a tener hospitalizados demás, pero que ahorita nos sobran médicos, cuando justamente nos lleva esto a hablar de las contradicciones que en distintos momentos se han llegado a presentar, Juan María, porque lo vimos hace algunas semanas cuando se hablaba de este déficit de médicos que se tenía en el sector salud. Se hablaba de un aproximado de 200,000 médicos los que estaban haciendo falta, pero ahora viene el presidente y nos dice no, que estamos bien, que tenemos los médicos suficientes, y por el otro lado vemos también que se lanza una convocatoria para que los médicos adultos mayores que trabajan en el sector salud pero que tienen una buena condición de salud regresen a trabajar, y a ver si producción lo tiene ahí a la mano para que podamos escucharlo también. Los médicos y las enfermeras que estén sanos de 60 a 65 años, que voluntariamente deseen ayudar, podrían participar trabajando en sus mismas instituciones, no en hospitales COVID o donde se atendería a enfermos de COVID, sino en hospitales en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos. Se les va a considerar una compensación del 30% sobre su salario. Ahí está la tremenda contradicción que se genera y en una misma mañanera, Juan María, que es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Las distintas contradicciones que se pueden llegar a presentar en el discurso. Por una parte, no nos hacen falta médicos, pero por el otro, entonces, estamos convocando a que regresen esos médicos que habíamos descansado y que habíamos mandado a sus domicilios por ser población vulnerable. Y luego dice, bueno, no, a ver, no pasa nada, se les va a compensar en un 30% de salario y no van a estar trabajando directamente con pacientes infectados de COVID, sino van a atender algunos otros padecimientos. Pues ahí, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo interpretamos? Pues como el cirujano, Magda, si te parece, vamos por partes. Es irreprochable que la comunidad médica, que incluye desde los y las afanadoras hasta los altos especialistas, han venido trabajando con una calidad y con una capacidad que la verdad vale mucho la pena destacar.
hay que señalar que es un personal que se la ha jugado en serio por su profesión y por la población. Pero como tú, con tu buena memoria, estás señalando, hace muy pocos meses el propio López Obrador decía que no teníamos médicos suficientes para las comunidades totales en el país. Hace muy poco tiempo así lo decía. Luego está haciendo esta oferta a médicos de diferentes procedencias. Y también en una mañanera hablaba de médicos militares, de médicos petroleros y de médicos de la Marina. Cuando los que trabajan en las Fuerzas Armadas y en Petróleos Mexicanos tienen también sus casos y tienen que atender esas áreas de especialidad. Y si hubiera un sobrante, Magda, pues yo pregunto, entonces, ¿por qué no mandaron a alguien a Tijuana, en donde hasta el director general del Hospital 20 se fue enfermo, ¿no? Y hubo decesos. ¿Por qué no mandaron a Monclova, no? Esto nos habla, Magda, simple y sencillamente que trabajan al día a día, a las ocurrencias. No existe una planeación. Duele decirlo, Magda, pero no ha habido una planeación para encarar esta pandemia. Pero ¿sabes qué es lo que me parece que está sucediendo, Juan María? Que dentro, y mira, lo platicábamos hace un momento con el doctor Abel, ¿no? Y decía, bueno, es que realmente no teníamos la experiencia como tal de una pandemia como lo estamos viviendo en este momento. Eso queda total y absolutamente claro porque vamos sobre la práctica o parece que sobre la práctica se van implementando distintos protocolos que no se contaban y que se van improvisando, ¿no? Pero realmente me parece que todo esto se está saliendo de control cuando vemos y platicamos de pronto con algunos médicos en donde nos dice que el triage en los hospitales, Juan María, lo realiza el policía en la entrada, hombre. O sea, ni siquiera lo están realizando los médicos. Y por una parte eso es referente a la atención que se brinda directamente a los pacientes. Pero por la puerta trasera, por donde accede el personal de salud, de pronto nos comentan que ni siquiera hay quien esté realizando un triage a los propios médicos para verificar cuáles son los médicos que están contagiados y los que están sanos para entrar. Y de pronto lo digo por tener contacto directo con médicos, Juan María, en donde escuchas esas historias y dices, bueno, ¿cómo es posible que no se estén asegurando de que se estén implementando los protocolos necesarios y que luego vamos a la otra parte y que es realmente yo creo que en donde están tratando ya de echar mano de los médicos que se tengan resguardados en casa, que es la reconversión de hospitales? O sea, a ver, en el momento en el que lleguemos a la fase 3, que ya sabemos que hay unos municipios que están en fase 3, pero no oficialmente declarados fase 3, cuando lleguemos a esa fase, de pronto tendrán que cambiar su vocación original a algunos hospitales para poder brindar atención a los enfermos por COVID. Y entonces es ahí en donde recae la situación de decir, bueno, realmente, ¿cuáles son los hospitales que van a estar total y absolutamente aislados de atender a pacientes COVID y a los pacientes que no van a atender temas de COVID? Porque es ahí en donde van a estar entonces estos adultos mayores que no tengan, que regresaron de sus domicilios para poderse incorporar nuevamente al sector salud con ese 30% de bonificación que recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues otra vez sí y no, Magda. Sí tuvimos una experiencia hace menos de 10 años en que fuimos el epicentro de una epidemia con el H1N1. Así es, con la influenza. Tuvimos una experiencia total y nuestro actual vocero, el que está un día hablando de política, otro día peleándose y otro día dando cifras, y que ayer, por ejemplo, Magda, cuando le preguntaban a López-Gatell algunas cifras, dice, no las van a entender porque hace falta el modelo matemático. Hoy escuchaba al doctor Narro, que lo podrás criticar de muchas cosas, pero ex rector de la UNAM, ex subsecretario de salud, ex secretario de salud, y con toda su experiencia. Decía el doctor Narro, el problema que tenemos ahorita sigue siendo de planeación, de tiempos, de oportunidad. Y decía además, en este momento no tenemos una confianza en las cifras. Entre los casos estimados, que López-Gatell te habla de 5,000 y que a lo mejor te va a salir con 50,000. ¿Por qué? Porque decía el doctor Narro, no tenemos los casos confirmados en laboratorio. Entonces, si no tienes esas cifras confiables, no puedes avanzar. Mira, Magda, aquí estamos jugando con las cifras para tratar de decir que son menos. Y como tú sabes, en el caso de las neumonías atípicas que no se han querido presentar como COVID, ¿qué sucedió en China? En China están informando que se equivocaron en las cifras y que seguramente un 50% más son las que van a salir como saldo. Antier, Estados Unidos hizo un ajuste a la alza en el número de muertos casi por 3,000.
¿Por qué, Magda? Porque es indispensable tener cifras exactas, tener cifras claras. Y el problema que tuvo López-Gatell, según han dicho... Aquí lo multiplicamos por 8. No, pero lo que decía hoy el doctor Narro es que en algunos casos lo están multiplicando por 32, Magda. Y lo que dicen las versiones periodísticas, yo no tengo la información de primera mano, es que López-Gatell trató de impulsar modelos de ese tipo en la epidemia del H1N1 y que fue precisamente por lo que lo fueron haciendo a un lado y quedó prácticamente al margen. Ahora parece que encaprichado con ciertas cosas, sobre todo con hacer política. Y bueno, no te vayas a ir, Magda, sin hablar de Peña Nieto, ¿eh? No me voy sin hablar de Peña Nieto. Que por cierto, a ver, déjame mencionarte una cosa. Apenas que hablábamos con el secretario de Salud de aquí del Estado de México, a él le tocó justamente estar involucrado en este tratamiento que se dio a la influenza H1N1 durante el 2009 y nos mencionaba algo interesante que justamente coincide con algo que acabas de mencionar, Juan María, con la aplicación de las pruebas. Y decía, bueno, es que cuando fue lo de la influenza, tú volteabas al lado y podías tener identificada a la persona que tenía algún síntoma de influenza, era bastante identificable y no andábamos caminando como la gallinita ciega, ¿no? Dice, en este caso es totalmente diferente porque no sabemos si el que va caminando al lado de nosotros puede tener este padecimiento o no, porque podría ser un portador asintomático. Y es justamente eso lo que hace la diferencia entre lo que se vivió en la influenza H1N1 y lo que estamos viviendo en este momento. Pero Magda, no se te olvide que la H1N1, eso era evidente. Pero ahora tenemos 42,000 pruebas en México contra 3 millones en Alemania, cuando la Organización Mundial de la Salud, si un rezo, un karma lanzó fue pruebas, pruebas, pruebas. Y por algo se elogia a Singapur y a Corea del Sur, es por la cantidad de pruebas que se han realizado, Magda. Pero bueno, lo que sí vimos también, y vamos a pedirle ahí a producción también que nos prepare el siguiente byte, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las deficiencias estructurales que tiene el sistema de salud. Sin embargo, también dijo que viene de tiempo atrás. Bueno, Magda, también aquí hay que decir que todo viene de tiempo atrás. ¿Todavía no lo tenemos listo? Siempre lo dice como rezo, es cosa del pasado. Nada más que ya se le olvida que tiene 18 meses en el gobierno, Magda, y que él el año pasado dijo que no tardábamos en tener un sistema de salud al estilo escandinavo. Y lo que tenemos claro es que ya se nos está olvidando que hay niños que se están muriendo de cáncer porque no tienen medicamentos, que los mataron en el hospital de Pemex a las personas que les dieron medicamentos contaminados. Caray, eso no viene de hace no viene de hace años, que tiene toda la razón el presidente. El sistema de salud viene mal desde hace mucho tiempo. Bueno, ya tiene tiempo que ha estado en terapia intensiva y eso es una realidad. Además, este proceso que se estaba viviendo de transformación del Seguro Popular al INSABI, eso finalmente nos estaba llevando también a una situación bastante compleja, Juan María, y que sin embargo, ojalá y que después de todo esto que se está viviendo, cuando logramos salir, y vamos a pensarlo así, que vamos a salir airosos de todo esto, pues verdaderamente se tenga ahora la experiencia de lo indispensable que es tener un sector salud lo suficientemente consolidado para brindar atención a sus derechohabientes y que ojalá y que en ese momento sí se pueda concretar algo que decía el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El tener un sistema de salud que brinde una cobertura total a los mexicanos, una cobertura gratuita, pues es la utopía, yo creo que en cualquier parte del mundo. Magda, este gobierno ya ha participado en 2 presupuestos y en ambos presupuestos no ha pasado del 4% del Producto Interno Bruto. Si había de veras voluntad en modificar el sistema, le hubieran metido recursos desde el principio. Es más urgente los medicamentos, la salud de los mexicanos que Dos Bocas, por ejemplo, ¿verdad, Magda? Sí, claro, y sin duda esta situación termina poniendo nuevamente en entredicho el actuar de las autoridades. Debe de quedar muchísima experiencia después de esto, porque ya lo hemos dicho, Juan María, esta pandemia pone a prueba a cualquier gobierno y también a cualquier gobernante. Ale. Me vas a quedar mal con tu paisano, pero tu paisano hoy es tema de 2 diarios como principal tema, el expresidente Peña Nieto.
a quien supuestamente se le está investigando, según un reportaje de Penilei Ramírez que se divulgó por... Pero ya dijo, Peña, ya dijo Andrés y por- Manuel que no lo está investigando. No, eso dice él, pero lo que dice... Ya la dijo Andrés Manuel información que no lo está investigando, que eso quién sabe de dónde habrá salido, que tendría que Sí, ser un ya tema ves. de consulta popular. Ya ves que en este gobierno las decisiones no las toma él. Bueno, pues, pero por lo pronto lo que nos dice este reportaje es que desde el 14 de abril hay orden en 50 bancos de investigar los recursos económicos del expresidente Peña Nieto, de su ex esposa, la Gaviota, y de sus familiares y de algunos miembros de su gabinete. Lo cual no me parece mal, ¿eh? Porque creo que si en algo hemos coincidido aquí en Mega Noticias, Magda, es que el sexenio de Peña Nieto en materia de corrupción se lució. Bueno, que lo cierto de todo esto, ya nada más para cerrar tu comentario, porque ya Ale nos está esperando, déjame decirte que si hay nuevamente, hoy es el día de las contradicciones, porque también se contradijo ahí a Santiago Nieto, ¿no? De acuerdo a las declaraciones que en su momento había dado de que sí ya se estaba investigando, que siempre él hace los primeros planteamientos. Andrés Manuel dice que no, pero lo cierto es que valdría la pena el empezar a analizar qué tanto peso le va a dar Andrés Manuel López Obrador a esto, y precisamente en este momento tan álgido, en donde pues yo creo que por aquello de los índices de popularidad probablemente no le caiga nada mal el hecho de realizar esta investigación. Pero ahora sí, Ale, vámonos contigo. Hablaste sabiamente, Magda, me quedo con eso. Gracias a los dos, a Magda y a Juan María por su análisis tan preciso como cada día. Gracias, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, gracias Ale, buen fin de semana. Claro a que sí, descansar, muchísimas señoras, gracias, Ale. que los chiquillos las esperan. Igualmente, buen fin de semana.